Hola, ¿cómo están? Hoy seguiremos viendo lo que es en sí el planteamiento del problema. El planteamiento del problema sería una constante que tenemos que ver en relación a una temática que tenemos que plantear. Entonces tenemos que el planteamiento del problema es el punto de partida de una investigación. Tenemos que la formulación del problema debe ser clara, precisa, específica, utilizando términos y conceptos científicos que designa a los fenómenos y procesos a investigar, de los cuales tenemos que un problema es algo que no se conoce y que se desea conocer. Los problemas de la investigación tienen dos fuentes principales. La primera sería o la constituye la teoría o conjunto de conocimientos acumulados por el investigador, en los cuales se encuentran los vacíos y lagunas que permiten generalizar. La segunda sería la constituye la práctica social, el trabajo cotidiano, la experiencia. De ahí surge la interrogante frente a ciertas situaciones o fenómenos. Entonces tenemos que el problema sería en forma de pregunta: ¿cuál es el problema? Que sería nuestro punto de partida, que sería identificar en sí el problema, planteándolo y delimitándolo, de los cuales nos plantearíamos ciertas preguntas. ¿Cuáles son los datos del problema? Sería expresarlo con claridad y precisión, estudiar la literatura que está sucesivamente respalda nuestros trabajos de investigación y descomposición en las dimensiones de la problemática, que sería en sí lo que se va a trabajar. Tenemos entonces cuáles son las relaciones entre los diferentes aspectos del problema. Tenemos que se debe realizar la pregunta o traducir las preguntas expresándolas en variables, ya sea una variable independiente, variable dependiente o una variable interviniente, en algunos casos que pueden haber más de dos variables, perdón. Y tenemos de esa manera cómo se plantearía lo que es el planteamiento es un planteamiento del problema. Tenemos las preguntas que podemos hacer serían: ¿cuáles son las cuestiones conexas al problema, que sería manipulables y susceptibles de verificar empíricamente? Que esté suficientemente definido. Tenemos evitar el equívoco en el uso de los conceptos. En otras palabras, hay que definir el alcance de los problemas. También tenemos qué solución busca, ¿sí? En este caso sería la finalidad que se le va a dar en lo que vamos a plantear en sí, o se va a realizar lo que es la formulación de un problema. Entonces tenemos las recomendaciones para la formulación del problema. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que se debe realizar por intermedio de una pregunta, pues las preguntas tienen la virtud de plantearlas directamente, ¿sí? En este caso tenemos un ejemplo: ¿qué incidencia tiene la aplicación de las tecnologías de punta en la calidad de la educación? También tenemos que el problema debe expresarse en relación entre dos o más variables. En este caso tenemos que la variable independiente como causa y la variable independiente como un efecto. Entonces tenemos como variable independiente tenemos tecnología de punta, en el ejemplo que les expliqué, y variable independiente tenemos calidad de la educación, sucesivamente. Ahora queremos especificar dónde va a ser en sí el trabajo, o en este caso acortando el espacio, tiempo, lugar donde se va a realizar el estudio. Tenemos el espacio, en este está en relación con el entorno físico donde se va a dar en sí el estudio, que sería en este caso la Universidad de Guayaquil. El tiempo también hay que ver cómo se darían en los casos. Aquí tenemos un ejemplo, de pronto puede ser un tipo retrospectivo, que puede ser 2004-2005, sucesivamente recolectar esa información de esa época. Y ahí vemos así cómo nosotros colectamos información en lo que es en sí para hacer una formulación de un problema en forma de pregunta, para que este luego salga en nuestro tema. Tenemos entonces ¿qué es la formulación del problema? Tenemos que es el punto de partida de una investigación, nombra una recomendación para la formulación en sí del problema. Tenemos que la formulación del problema debe realizarse por intermedio de una pregunta. La pregunta puede estar implícita o tácticamente sugerida. Y esto es todo lo que puedo decir en relación a un planteamiento del problema. Muchas gracias.